Hola, buenas noches. Vamos a esperar que Facebook genere una audiencia para mí. Estamos aquí viendo, dice acá, invitar amigos. Bueno, estamos hoy sí en la plataforma que estamos probando. Es un nuevo navegador que se llama Brave. Entonces estamos probando, nada más que a veces hay que darle permiso a la camarita y a no sé qué tanta cosa. Y ahorita lo hicimos antes para que no tuviéramos este programa como el otro día que tuvimos que cambiar al normal Google. Vamos a ver. Hola, Rafita, bienvenida. Muy bien, ya empezamos a ver ojitos. Acuérdense, ojitos en buen plan. Hoy vamos a hablar. Soraya, bienvenida, Soraya. Vamos a hablar de un tema que son los cambios. Buenas noches. Que son los cambios. Pero en lo que se siguen anexando más personas, les voy a leer un pensamiento. Bueno, Soraya lo puse como pensamiento del día en Discord. Se los voy a leer, me gustó mucho y dice, ¿qué han visto de extraordinario hoy? Rara vez nos damos cuenta de que estamos rodeados por lo extraordinario, dice Paulo Coelho. Ayer, platicando con José mi tocayo, quien es un estupendo estilista y amigo, entre otros temas me comentó que cuando sale a caminar acompañado de sus hijas les pregunta, ¿qué han visto de extraordinario hoy? Y comienzan así en un extraordinario espacio familiar de reflexión. Ciertamente dicha pregunta encierra una gran oportunidad, porque resulta fácil dar por sentado muchas de las cosas que suceden en nuestra vida. La salud, la presencia de un ser querido, en nuestra vida, los amigos, la comida, etc. Lo que a su vez me da la pauta para reflexionar que cuando la vida se muestra suave, resulta fácil dar por garantizado lo ordinario, siendo que podríamos disfrutar mucho más de la vida si apreciásemos las cosas bellas que ya nos da. Y entonces ver lo extraordinario de la misma. Recordemos que la palabra extraordinaria está compuesta por la unión de dos palabras, extra y ordinaria. La palabra ordinaria es una palabra que no tiene vinculadas emociones poderosas y positivas, sino todo lo contrario. Asociamos una connotación negativa a todo aquello que es ordinario y vulgar. Pero la palabra extra sí que tiene vinculada una alta connotación positiva y mucho encanto. La palabra extra nos indica que podemos esperar algo por encima de la media, algo especial. Considero que para apreciar lo extraordinario de la vida es comenzando a añadir algo extra a todo lo ordinario que hay en la vida. Lo ordinario es una comida, lo extraordinario es esa misma comida con flores preciosas en la mesa y una música agradable de fondo. No desperdicies ni una oportunidad que surja en tu camino para crear algo extraordinario. Comienza ahora mismo a añadir ese ingrediente extra a todas las cosas que hagas en tu vida y comenzarás a cosechar resultados extraordinarios. ¿Y tú qué has visto de extraordinario hoy? Me encantó, la mandaron en la mañana en un grupo que estoy y relaciona mucho también con lo que vamos a platicar hoy. Recuerden que hemos estado le hemos venido platicando de los temas que surgen de este libro. Soraya, te lo recomiendo mucho. De este libro que John C. Maxwell tituló A veces se gana, a veces se aprende o se pierde. Entonces depende del ángulo donde tú lo veas y que bueno, todo lo que hemos venido hablando nos lleva a que en la vida siempre vamos a estar aprendiendo. Y para aprender tenemos que generar cambios en la vida. Desde que nosotros nacemos, de que somos unos bebés, empezamos a tener cambios que se van dando en nuestra vida y cada cambio es un aprendizaje porque desde que nacemos tenemos que aprender a estar en un medio, estamos en un medio interno, tenemos que aprender a vivir en un medio externo, nuestra respiración tenemos que empezar a hacerla bien, etcétera, etcétera, cuando nos dan nuestra palmada, o sea, una serie de cambios que nos van llevando a generar aprendizaje en la vida. Y muchas veces los cambios que vamos a hacer, muchas veces nosotros mismos
no estamos dispuestos a hacerlos, pero la vida nos obliga a hacerlo. Hola Raquel, bienvenida. Lucy, bienvenida. Bueno, normalmente, ¿por qué la gente se resiste al cambio? Vicky, bienvenida. ¿Por qué nos resistimos a los cambios? Porque muchas veces vamos a enfrentar situaciones diferentes de las que ya vivimos, vamos a hacer cosas extrañas de las que normalmente estamos acostumbrados a hacer, tenemos que salir de nuestra zona de confort y eso, como nos incomoda, es difícil decidir a buscar cambios que nos lleven a otro lugar. Y lo chistoso es que muchas veces queremos tener otras cosas, queremos que lo que estamos viviendo en estos momentos sea diferente, pero no queremos hacer cosas diferentes. O sea, queremos cambios, pero haciendo lo mismo. Entonces, esta gran incongruencia que luego tenemos nos lleva a sentirnos a disgusto, vemos todo negativo, no vemos lo que acabamos de mencionar hace rato, no vemos lo extraordinario de la vida, no vemos que por ejemplo, puede ser el mismo día, pero hay situaciones que a lo mejor el hecho de que, por ejemplo, yo que estoy viendo el jardín de enfrente de la casa, el hecho de que se aparezcan los colibríes, ¿no? A tomar el agua, cómo lo hacen, dónde se paran. A lo mejor lo vemos desde otra perspectiva y lo vemos, sí, siempre pasa, es un pájaro que pasa ahí, no tiene nada extraordinario. A lo mejor en otro momento, en otro estado de ánimo, en otra situación, eso lo valoras mucho. ¿Por qué? Porque estás en contacto con la naturaleza. Hay gente que a lo mejor no tiene tanto contacto con los animalitos, por ejemplo, ¿no? Porque vive en una zona de la ciudad en la que no hay la posibilidad de que se aparezca una ave de estas maravillosas que se aparecen a cada rato aquí. Bueno, normalmente también, ¿por qué nos oponemos a los cambios? Porque no va con la tradición de lo que se hace siempre, ¿no? El otro día estaba platicando con una persona sobre Oaxaca, yo soy de Oaxaca, y Rafita, tú estás en Oaxaca, y hay muchas cosas que no se hacen, se pueden ir mejorando, pero no lo hacemos porque es tradición hacerla de ciertas formas. O sea, podemos conservar ciertas tradiciones, pero en la actualidad debemos de ir adaptándonos a todo el medio, a todo lo que sucede. Por ejemplo, normalmente, cuando yo empecé con la computación, se utilizaban yo estaba en la facultad y se usaban unas tarjetas, ¿no? Y las computadoras eran unos aparatotes terribles. Conforme fue pasando, salieron unas cajas, ¿no? El otro día las estaba viendo en la televisión y empezó a hacerse otro tipo de manejos de la computadora, ya no eran las tarjetas y de las perforaciones y todo. Después aparecieron las computadoras más delgaditas para la casa. Después aparecieron las laptops. Ya tenemos las iPad, tenemos las tablets, tenemos ahora, esto se puede considerar un teléfono, una computadora. ¿Por qué? Porque lo tenemos aquí. Entonces, nos tenemos que ir adaptando y mucha gente no le gusta el ir adaptándose a las cosas. Hemos visto gente mayor que se ha tenido que adaptar al cambio y aprende a usar los celulares. Hay gente que al principio decía, no, ¿cómo voy a utilizar eso? Es muy complicado. Y conforme va pasando el tiempo, la necesidad, porque ya se ha vuelto una necesidad el estar comunicado. En fracciones de segundos te llega la información. Entonces, la gente ha tenido la necesidad de irse adaptando. Y esos cambios son los que tú debes ir haciendo en tu vida para ir creciendo, para ir teniendo un mejor aprendizaje, para ir convirtiéndote en una mejor persona, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos resistimos? ¿Por qué salimos de nuestra zona de confort? Porque a veces hay cambios, por ejemplo, si son cambios internos que yo tengo que hacer para mejorar mis actitudes, mis relaciones con los demás, mi desempeño en el trabajo, etcétera, etcétera, son cosas que a veces nos duele hacer porque no queremos
adaptarnos, sino que las situaciones y los trabajos se adapten a nosotros, ¿sí? Entonces, ¿por qué no reaccionamos adecuadamente? Bueno, porque a veces nosotros nada más hacemos los cambios necesarios para alejarnos de las situaciones que nos crean conflicto. No buscamos cambios que nos permitan llegar a una solución que sea permanente. Entonces, muchas veces, como mencionábamos en el live anterior, empezamos a crear problemas y esos problemas se van volviendo una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, y eso nos lleva a la frustración porque no tenemos una forma de enfrentar las cosas adecuadas. No estamos dispuestos a hacerlo. Siempre queremos que las cosas se adapten a como yo las hago, ¿no? Si nosotros tenemos la mentalidad positiva, si estamos dispuestos a hacer los cambios, obviamente vamos a mejorar esa historia que traemos atrás, ¿no? Vamos a ir haciéndola diferente. Normalmente se recomienda, bueno, que tengas un ojillo en donde estás parado y uno hacia donde quieres ir. ¿Por qué? Porque vas a ver qué cambios necesitas hacer para llegar a aquello que tú quieres alcanzar y no que estés apoyado en el pasado, las cosas. La vez anterior les mencioné que al haber participado en muchas redes de mercadeo, he conocido a muchísimos líderes y que a veces hay personas que les invitas a las redes de mercadeo, es su primera red, es su primer negocio, no tienen la experiencia, pero hacen algo, tienen esa chispa y a la primera están en el nivel más alto. Pero ¿qué sucede? Como no tienen experiencia, dicen, dales un poquito de poder y se marean. Entonces, muchas situaciones que no han trabajado y que luego, como ya me resultó, así lo voy a hacer, no voy a hacer cambios, empiezan a no mejorar, a no aprender y su negocio empieza a decaer. Entonces, empezamos a ponernos en el plan de víctima, empezamos a culpar a los demás y no nos damos cuenta de que nosotros no estamos haciendo los cambios necesarios para seguirnos manteniendo como líderes y ser mejores cada vez. Mencionábamos la vez anterior que para aprender, ¿cuántas veces después de que salimos de una carrera agarramos un libro? Vamos a una actualización, estamos viendo, por ejemplo, si fueras un profesional de la tecnología, esto debe de estarse actualizando todo el tiempo porque cambia en segundos se van dando cambios para mejorar las cosas y muchas veces nos negamos. Por ejemplo, yo que estaba en la escuela, cuando tenía a mis compañeros ya mayores, siempre se negaban, porque pues, todo ya se tiene que hacer con la tecnología, y se negaban mucho a actualizarse, a hacer las cosas. Por ejemplo, te voy a comentar el caso del autor. El autor, al principio, platica que en una de las veces que se puso a hacer precisamente este libro, lo hacía a mano. Entonces, que un día perdió el maletín con el manuscrito hecho a mano y que pues él se negaba a utilizar las computadoras porque le gusta escribir y la necesidad de que para que no le volviera a suceder eso de perder el manuscrito, imagínate volverlo a repetir, era muy difícil y siempre se estuvo cuestionando, era un problema para él cuestionarse que si no tenía la capacidad de recordar todo lo que había puesto, y afortunadamente lo encontró, pero entonces aprendió que tenía que buscar una manera de tener un respaldo de esto. Y bueno, sigue escribiendo a mano, pero optó por que cada capítulo que terminaba o cada hojita que terminaba la secretaria la pasara a la computadora para tener ese respaldo y no le volviera a suceder lo mismo, ¿no? Entonces, todo el tiempo las situaciones han ido avanzando. Se menciona el ejemplo de cómo ha evolucionado, por ejemplo, la fotografía, ¿no? Que antes Polaroid fue los primeros que sacaron la posibilidad de tomar fotos instantáneas
y después apareció Kodak para hacerle la competencia, y así se fueron mejorando muchísimas cosas. Antes, pues, si has visto las películas antiguas, eran unas cajas, ¿no? Entonces le apretabas un botón, ¡pup!, salía el flashazo, y la tenían que mandar a la empresa por correo para que la procesara y después la regresara. O al principio había gente, y lo siguen haciendo, la gente lo sigue haciendo en forma tradicional, en que tenías que tomar la foto, meterlo en unos líquidos, ponerla a secar en un cuarto oscuro, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues nada más tomamos nuestra foto y inmediatamente ya está aquí y la puedes mandar en segundos a otro lado. Entonces, adaptarse a los cambios cada vez es requisito. Dice que otro de las problemáticas por las que nosotros nos oponemos a los cambios es porque a veces se presentan muchos obstáculos, cambian las condiciones y nosotros no estamos dispuestos a buscar las soluciones para podernos adaptar a los cambios, y nos resistimos porque queremos que todo se haga como nosotros. Entonces eso nos afecta, no nos deja crecer como seres humanos. Y eso normalmente se vuelve una situación dolorosa, nos complica, terminamos, si no estamos dispuestos a pagar el precio de los cambios, es como cuando no pagamos las tarjetas. Si no empezamos a dar el primer pago, se nos van acumulando, y vamos pagando intereses, y al final lo que tenemos que pagar por ese cambio que no hicimos es muy alto, y sí implica mucho dolor, ¿no? Mucho dolor. A veces no solamente perdemos una oportunidad que se nos da con los cambios. Cuando nosotros tenemos que hacer cambios, lo debemos de ver como una oportunidad de crecimiento. Luego estamos quejándonos de que no aprovechamos o de que no se nos dan las oportunidades. Y las oportunidades siempre están ahí, nada más que a veces no las sabemos buscar o no estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios para ir tras esa oportunidad, aun que nosotros la deseamos, ¿no? Dice que por qué las personas sí van a decidirse a hacer cambios en su vida, cambios en sus actitudes, cambios en sí mismos, etcétera, etcétera, porque sufren por tener algo o para hacer algo. Aprenden lo bastante para querer hacer los cambios, o reciben mucho conocimiento, mucho amor, etcétera, etcétera, lo que lo estén haciendo, para ser capaces de hacerlo. O sea, reciben la motivación necesaria para enfrentar esos cambios, ¿no? O podemos necesitar querer, tener, para hacer, ¿no? Que normalmente eso es algo que vamos a estar motivando. Estoy llevando mis apuntes para que no me pierda. Dice, cuando por ejemplo, el hecho de que yo me siente aquí cada miércoles, antes era diario, pero sí, se llegó el momento en que se me cerró el mundo y se me acabaron los temas. Entonces, ¿qué hice? Bueno, estoy interpretando mi libro, estoy hablándole de lo que me interesa, y de ahí me surgen los temas para platicarlos, ¿no? Los cambios rara vez son instantáneos. O sea, tenemos que seguir un proceso. Perdón, es que entró alguien, llegaron unas personas y los saludé, ¿no? Bueno, entonces, todos los cambios siguen un proceso. Tenemos que aceptar el cambio. Tenemos que tomar decisiones diferentes para llegar a ese cambio. Tenemos que tener la convicción de desarrollar esos cambios en nuestra vida. Y, por ejemplo, en este caso, cuando tú tomas esas decisiones de cambiar y empiezas a generar valor en la vida de las personas, tú te conviertes en un líder.
les empiezas, le empiezas, por ejemplo, yo que estoy viendo los temas, son temas que yo considero que le van a aportar valor a la persona que me escuche, ¿sí? Entonces, el hecho de que la gente me siga, que se siente a escucharme, eso quiere decir que está recibiendo un valor y más si lo comparten, ¿no? Cuando lo comparten o cuando me llegan a hacer comentarios, permítanme que aquí me pusieron un comentario. Vamos a ver. Salúdame, salúdame, tía. ¿Quién es Rubén? Saludos, Rubén, si eres tú. Entonces, es que me está saludando mi ahijado por el chat, pero me pone el nombre de otra persona. Bueno, entonces, cuando uno aporta valor a la gente, bueno, si por ejemplo comparten tu ideología, están dentro de la misma sintonía, están dentro del mismo medio, la gente te empieza a seguir y te empiezas a convertir en un líder. ¿Por qué? Porque empiezas a hacer que sigan la visión que tú tienes. Aquí lo que se pretende con estos live que hacemos, al principio empezó como una tarea que me pusieron a mí. Yo seguía en unas mentorías de Cristina Medina y una de las tareas para promover mi negocio dentro de las redes sociales era hacer este tipo de live y que en este caso para mí era un cambio. ¿Por qué? Porque me obligaba a presentarme frente a la computadora, frente a la cámara, para hablar delante de mucha gente. Y bueno, pues al principio sí era difícil porque yo podía decir, híjole, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Les va a gustar? Muchísimas cosas que al principio, pues sí te cuesta trabajo, sí te cuesta el hecho de presentarte ante una comunidad y muchas veces tenemos miedo de lo que como nos puedan juzgar, ¿no? Que les pueda parecer o como algunas personas que afortunadamente luego me hacen observaciones de que, oye, sube la cámara, que dirígete más, no bajes la vista, pero bueno, a veces, como les decía el otro día, a veces bajar la vista es inevitable porque estoy llevando un guión para que no me pierda yo más. A veces divagamos y me salgo del tema y para regresar luego sí está medio difícil. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer que los cambios cuenten en nuestra vida? O sea, que los cambios sean positivos, que nos lleven hacia esa meta, a esa situación satisfactoria que nosotros queremos tener. ¿Qué necesitamos hacer? Y uno de los primeros pasos es cambiar uno mismo, ¿sí? Darse cuenta, tener la humildad de reconocer cuáles son nuestras fallas o, como lo mencioné ahorita, si alguien me hace un comentario, bueno, pues no molestarme y tratar de corregir. O sea, yo nunca los he tomado como molestias, la verdad, siempre han sido afortunados los comentarios y, bueno, sigo aquí porque Esperancita, que luego no la veo por aquí. Hola, Héctor. Héctor, contéstame de dónde te conozco, no seas malito. Y Scarlett, bienvenida. Entonces, debemos de cambiar nosotros y ¿cómo lo hacemos? Empezamos a hacer unos cambios pequeñitos. Cuando nosotros nos vemos en el espejo o si nos vemos frente a la cámara, nosotros podemos empezar a ver, si me comentan una situación, la voy a corregir porque me estoy viendo en un espejo, estoy viendo también la solución la tengo yo, la solución de todo soy yo. ¿Por qué? Porque los cambios van a empezar primero por mí, ¿no? Y después, bueno, también debo de cambiar mi actitud de cómo voy a recibir esos comentarios si tengo la humildad de que alguien me los diga, porque muchas veces nos creemos perfectos y creemos que no tenemos ninguna situación que podemos cambiar. Y, por ejemplo, como les mencionaba antes, que me corrigieron que la posición de la cámara, porque antes lo hacía en el iPad y pues el iPad queda más abajo. Ahorita estoy trabajando con la computadora, entonces las situaciones son difíciles. Que si, por ejemplo, que me dijeron también que si estaba yo en un lugar muy, muy, muy claro, tenía que ponerme colores oscuros para resaltar, etcétera, etcétera. Entonces, tener
la humildad de recibir todos los comentarios, porque yo siento que son positivos y tenemos que tomarlos para mejorar, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos en situaciones de que no somos capaces de recibir un comentario, nos lleva a la frustración, nos desalienta el hacer las cosas, empezamos a tener malas actitudes con las personas y obviamente, pues en mi caso, bajaría la audiencia, ¿no? Entonces, sí hay que tener esa humildad de recibir los cambios. Bueno, lo demás, viene un punto muy difícil porque a veces los cambios normalmente nosotros los tomamos para crecer, para aprender, para ser mejores personas. Y el punto que maneja el autor de cambiar de amigos que no crecen. O sea, siempre buscar relacionarte con personas que estén en tu misma sintonía de crecimiento, que no sean esas personas que te están bloqueando el hecho de que no aprendas, el de que no leas, el de que no escuches, que nada más, por ejemplo, te ven volar y te empiezan a jalar para que aterrices en el sofá y nada más estés viendo la televisión, estés yéndote de farra con las personas. En las redes de mercadeo, por ejemplo, te recomiendan siempre estar en constante crecimiento, más bien te obligan a estar en constante crecimiento porque tienes que irte adaptando a la información con conferencias, videos, Zooms que haces con las personas que están en tu misma frecuencia, que están en tu mismo negocio, etcétera, etcétera. Entonces, vas a empezar a seleccionar aquellas personas que te hagan crecer, que te apoyen en tu crecimiento, que te avienten, órale, vuélale para que tu vuelo sea alto y lo fomenten, no que te quieran cortar las alas. Que no hagan pedazos tus sueños con ciertos comentarios que luego te hacen. Dice que normalmente las personas que vuelan alto se juntan con las personas de su mismo plumaje. Entonces, busca gente que tenga tu mismo plumaje, que te apoye, que esté en la sincronía, que te eleve, no que te disminuya. Y te hace unas preguntas el autor. Dice, ¿qué sucede cuando tú le preguntas o le comentas más bien a tus amigos tus problemas? ¿Te ayudan a encontrar una solución o te empiezan a bloquear o empiezan a hablarte de ellos mismos? Porque muchas veces empiezas a decirles algo y te empiezan a decir, sí, fíjate que yo también, y ya se distrajo la atención de lo que tú querías. Te ayudan a buscar soluciones positivas, te dan alternativas, o al menos te escuchan. A veces, muchas veces, cuando nosotros platicamos con las personas y les estamos explicando nuestros problemas, tú mismo o uno mismo, escuchándose, encuentra las soluciones, pero te lo permite, te lo da tu interlocutor, te lo permite, ¿no? No. Dice, ¿has seguido a alguien que no te lleva a ningún lado? Fíjense que aquí yo me remonto a las situaciones, por ejemplo, en las redes de mercadeo. Nosotros empezamos a seguir a un líder y muchas veces ese líder, como les digo, alcanza un éxito rápido y no se mantiene. Entonces tú lo empiezas a seguir y cuando va en su caída, te lleva en su caída. Porque empieza a tomar, tú consideras que esa persona es la que va a tomar buenas decisiones para el equipo que formas con él y te lleva a situaciones que no son adecuadas y tu negocio muchas veces no funciona. Entonces, lo sigues una, lo sigues dos, lo sigues tres. Entonces, hay que tener ese buen ojo para agarrar un buen líder que te lleve, que te agarre de la mano, que te apoye y órale, te echa a volar, no que con sus malas decisiones, que tú te dejas influir muchas veces por esas personas, pues los negocios caen, ¿no? Y pues también debemos decidir vivir diferente, ¿no?
diferente a los lugares donde estamos, porque a veces las situaciones que vivimos no nos gustan. Entonces, si no me gustan esas situaciones, pues voy a buscar otros lugares, otros ambientes, otros medios que me hagan sentir bien. Y si las personas que yo considero mis amigos, quieren seguir ahí, pues ahí seguirán, pero tú ve al lugar que te haga sentir bien, obviamente sin pisotear a las demás personas, o sea, sin tener el abuso, simple y sencillamente tus intereses, los caminos se van abriendo y estás yendo hacia otros lugares, ¿no? No debes de basarte en el presente, en el pasado. Déjame buscar, que ya me perdí. Ya me perdí. 3. Voy en la 4. Dice que es importante saber dónde estoy, hacia dónde voy y qué cambios necesito para llegar ahí. Ya habíamos platicado que hay que poner nuestras metas, nuestros objetivos, nuestras estrategias, y en ese sentido las estrategias las podemos tomar como los cambios, que las cosas que yo estoy planteando no me están funcionando, bueno, pues tengo que hacer ciertos cambios para ir hacia adelante. Entonces, dice, si estás decidido a cambiar, debes pensar diferente, salirte del medio donde estás, ese es un cambio, empezar a pensar diferente y tomar el camino diferente de las personas que están ahí. La vez anterior les platiqué del que entra a una calle, hay un hoyo, cae en el hoyo, al otro día entra a la calle, cae en el hoyo y dice, bueno, si estaba el hoyo, ¿por qué cae otra vez? Sigue, vuelve, al tercer día vuelve a caer y dice, bueno, no puede seguir así. Cuarto día, llega a la calle, rodea el agujero, se va por otro lado y ya no cae al agujero y dice, oh, ya no caí. Y al quinto día, mejor se va por otra calle para no caer en el agujero. Entonces, hay que ir buscando cambios que te hagan crecer, que te ayuden también a manejar tus sentimientos. Muchas veces nuestros sentimientos son los que tenemos que cambiar, nuestras actitudes son las que tenemos que cambiar. Tenemos que tener disciplina en lo que hacemos. Si vamos a iniciar un cambio y queremos conseguir algo, pues hay que transitar todo ese camino para terminar esos cambios que ya hicimos. Y fíjense que a mí esta frase siempre me ha llegado. Bueno, y pienso que la disciplina es sumamente importante porque ese es uno de los grandes errores que tenemos. No tenemos disciplina, ¿sí? Entonces, la frase que siempre me ha marcado, y me la encontré ahorita, dice, si quieres hacer algo que nunca has tenido, debes hacer algo que nunca antes has hecho. ¿Sí? Un cambio. Debes hacer un cambio. Y para poder tener esos cambios, muchas veces debemos de desprendernos de los conocimientos que ya tenemos, porque las cosas van avanzando. O, por ejemplo, yo puedo aprender algo por mí, o sea, soy autodidacta y aprendo algo. Pero a la hora de hacerlo, si me encuentro con un profesional que sabe cómo se hace eso, tengo que quitarme los malos hábitos que yo ya me formé para poder hacer las cosas correctamente. Eso es algo que debemos de poder tener la capacidad de hacer, desaprender para poder aprender algo y hacerlo adecuadamente. Y otra, siempre hay que estar abriendo nuestra mente, buscar alternativas, ver las cosas de diferente perspectiva. Si estamos viendo como les mencionaba la vez anterior, la cajita, no nomás ver lo que hay en la cajita ni centrarnos en este espacio. Siempre debemos de ver todas las alternativas que están a nuestro alrededor, traer nuestra parabólica para detectar todas aquellas alternativas que se nos presenten y hacer los cambios que se requieren desde mí mismo y van a incidir en dónde vivo, con quién vivo, ya sea, ya lo hemos platicado, mi pareja, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis primos, tíos,
amigos, conocidos, sociedad, colonia, calle, etcétera, etcétera, vecinos, con todo eso, esos cambios van a incidir. Entonces siempre buscamos que esos cambios sean positivos y siempre estar en pregunta, ¿qué hay de extraordinario en el día? ¿Qué puedo aprender en este día? ¿Qué puedo cambiar en este día para mejorar? Me voy a permitir equivocarme porque soy un ser humano, soy perfectible, ¿sí? Puedo ser mejor cada día y eso es lo que debo de buscar, un mejoramiento en todo lo que hago, en todo lo que pienso, en todo lo que digo, en todo lo que siento y manifestarlo de una mejor forma cada vez. Entonces, si esto les hizo sentido, ya saben, compártanlo. Gracias a los que se unieron al final. Héctor, Scarlett, Juan Alonso Gasca, bienvenido. Gisela y Sonia. Un gusto, espero lo escuchen y pues estoy abierta a recibir sus comentarios. Compártanlo si les hizo sentido. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo live.